Las 9 de la noche con 19 minutos estábamos escuchando lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que se va a presentar el próximo año esta iniciativa de reforma laboral para incorporar en la Constitución la jornada de 40 horas en lugar de 48. Esta modificación será de manera gradual a partir de 2027, que se pretende reducir 2 horas anualmente hasta que se concrete pues finalmente esta reforma en el año 2030, cuando ya todos los trabajadores van a laborar 40 horas a la semana. La presidenta aseguró que no han sido fáciles las negociaciones, pues para consensuar de alguna manera esta reforma. Sin embargo, aseguró que se ha demostrado que la reducción a 40 horas de trabajo, pues ya ha mostrado mayores beneficios para empresas y también para muchos trabajadores a nivel mundial. Bueno, y fíjese, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo, actualmente hay 30 millones de trabajadores que aún laboran 48 horas a la semana en el país. Esto representa el 73% de todos los trabajadores subordinados del país. Marat Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, puntualizó que eso se trata de una reforma constitucional y a la Ley Federal del Trabajo que deberán aprobar el Congreso de la Unión y, en caso de los cambios, por supuesto, a la Carta Magna por los congresos locales. Y mire, de acuerdo con la OCDE, México es el país donde más horas se trabajan al año con 2.193. Le siguen Costa Rica con 2.149, Chile con 1.919, Grecia con 1.898 e Israel con 1.877. La OCDE recomienda que por trabajador las horas laborales deben situarse en 1.736 por año. El indicador contempla las horas de trabajo regulares de los trabajadores a tiempo completo, parcial y anual, las horas también extra remuneradas y no remuneradas y las horas trabajadas en empleos adicionales. Vamos a conversar sobre este tema. Saludo con mucho gusto a Jorge Sales, especialista en Derecho Laboral. Jorge, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, noches ya. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto. Y bueno, pues poniendo sobre la mesa esta reforma que se va a presentar el próximo año, ¿cómo la ves desde tu experiencia? La veo altamente retadora para los sectores de la producción en el país, tanto trabajadores como empleadores y también sindicatos, que son parte del escenario laboral. Creo que esta es la crónica de una reforma largamente anunciada desde el sexenio anterior. Y hace pocas horas ya la presidenta envió la iniciativa, ya conocemos el texto de la reforma que se anunció en la mañanera y ya está en el Congreso, tanto la reforma a la Constitución como la Ley Federal del Trabajo. Hemos tenido ya oportunidad de leerla. Como cualquier reforma es perfectible, no es la reforma idónea, pero es la reforma viable. Creo que entre lo destacable está esta apertura a la flexibilidad eh, al permitir jornadas de hasta 12 horas diarias a Ujú. cambio de periodos de descanso prolongados. Tiene muchos retos, pero me parece que en general, eh, ya superada la amarga medicina que va a implicar un incremento en los costos y que tendremos que ver cómo el mercado asimila este incremento en los costos. Creo que superado este primer aspecto que he mencionado, es una reforma que plantea retos y modernidades al mercado laboral mexicano. En su momento también personajes como el ingeniero Carlos Slim, pues propuso, ¿no? Digo, lo dijo por supuesto al aire, pero puso sobre la mesa una propuesta sobre la reducción de horas e incluso de días a la semana, viendo y teniendo comparación a otros países, ¿no? Sí, esta reforma desliza esa idea, Ujú. Manuel, porque en el fondo, al permitir que la suma de la jornada ordinaria y la extraordinaria sean mayores, sean máximo de 12 horas por día, lo que está dando a entender es que haya periodos de descanso prolongados a cambio de jornadas a lo mejor de 3 días continuos o 4 días continuos Ujú. de 8, 9 o 10 horas y después vengan periodos prolongados de descanso. Este es parte del reto. eh,
en una ciudad en la que los desplazamientos son complicados, en los que la movilidad y la calidad del transporte no es la óptima, no solo en la Ciudad de México, sino en muchos polos industriales de desarrollo como el Bajío o las zonas fronterizas, donde las personas hacen 2 o 3 horas para recorrer distancias de 10 o 12 Exacto. kilómetros. Entonces, desde ese punto de vista puede parecer interesante el reto. Ese es uno de los muchos retos. Hay otro reto que tiene que ver con la obligación copiada de España de que hoy los empleadores, sin importar si son grandes o pequeños, si son pymes o no, deberán tener registros electrónicos de control de asistencia para que puedan ser inspeccionados por la autoridad. Sí que es cierto que hoy sistemas hasta como el WhatsApp te permiten de una manera muy económica tener controles de asistencia. Así que muchos retos en un periodo largo también que va hasta el 2030, como ya lo mencionabas, y un aspecto que también vale la pena recordar cuando hemos escuchado estas reformas en este tsunami laboral que hemos tenido en los últimos 2 sexenios, pues claro, estamos sacando de la ecuación a toda la informalidad, que es de más del 50% de la población en este país, está en el mercado informal. Y cuando se presentan estas reformas hay que recordar que ese más del 50%, pues mira estas reformas desde una vitrina totalmente ajena, ¿no? Así que es una reforma pues que principalmente cae en la cancha del mercado laboral mexicano formal, Ujú. que no es el 100% de la realidad de este país. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Y además que hay trabajos que por más que se les quisiera reducir esta jornada laboral, el mismo sistema o el mismo trabajo pues no lo permitiría, ¿no? A lo que se dedican, pues a veces sería imposible en muchos de los trabajos. Sí, hay muchos trabajos que lo que demandan son presencias. Claro. Hoy ya tenemos esta reforma, más allá de filias y fobias, esto es lo que hay, pero en las etapas de la discusión, entre las ideas que se planteaban y que nos tocó a nosotros incluso proponer, tenían que ver con jornadas laborales diferenciadas por zonas geográficas y o por ramas industriales o de servicios. Exacto. No es lo mismo un sector hotelero que la maquila en el norte del país y no es lo mismo la realidad económica laboral en el estado de Chiapas que en el estado de Nuevo León, por ejemplo. Totalmente. Lamentablemente no se pudo llegar a eso. Hoy esta es la reforma que tenemos y ahí están los retos en lo que tú acabas de señalar. No es para todos esta reforma, Exacto. no solo por la cuestión de la informalidad, sino por la naturaleza de los trabajos. Habrá que sacarle jugo a esta reforma y habrá que aprovecharla con este nuevo marco jurídico, que sin duda alguna es un marco jurídico mucho más moderno, pero que todavía pues, es perfectible en muchos aspectos. Pues ya estaremos dándole seguimiento. Jorge, yo te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación y si lo permites, pues estamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.